Ahí estamos, buen día. Vamos a comenzar con en este nuevo encuentro, en la jornada académica denominada Las prácticas psicopedagógicas, reflexiones acerca de la complejidad de las intervenciones profesionales. En esta instancia vamos a conversar con dos colegas que tienen una intervención en un área específica desde distintas formas o de distintas áreas, valga la redundancia, de desempeño laboral, pero en la que la psicopedagogía está presente. Nos encontramos con la licenciada Débora Nacuzzi. Ella pertenece al servicio, trabaja en el servicio de adolescencia del Hospital Vera Barro, además de realizar su actividad privada también en el diagnóstico y tratamiento de adolescentes y jóvenes. En el caso de la licenciada María Isabel Choato, ella es asesora pedagógica en el Colegio Provincial número 10 y también, que es un colegio secundario, y también realiza su actividad privada en trabajo con adolescentes, particularmente en lo que es orientación vocacional. Así que bueno, buen día chicas, gracias por aceptar la invitación a participar en esta jornada. En principio, la conversación va a ir orientada a que ustedes nos cuenten cuáles son las consultas frecuentes en relación a la adolescencia, por lo que se demanda alguna intervención psicopedagógica para esta franja etaria. Bien. Bueno, en mi caso, más allá de hablar de las demandas que vienen al área de psicopedagogía, ¿no es cierto? Porque tengo que contextualizar un poco, el servicio de adolescencia está integrado por distintos profesionales, es decir, que hacemos un trabajo interdisciplinario. Entonces, más allá del trabajo que hacemos desde nuestra área, por ahí ampliar esta mirada de saber que trabajamos interdisciplinariamente en equipo y que por ahí la demanda no viene específicamente, digamos, al área de psicopedagogía, pero que a través de la admisión que hace nuestra trabajadora social, se pueden detectar algunos inconvenientes relacionados, ¿sí?, con algunos problemas de aprendizaje o trastornos de aprendizaje o alguna cuestión de bajo rendimiento educativo. Muchas veces no ingresan, vuelvo a insistir, específicamente con esa demanda, pero sí se detectan. Y una vez que uno lo detecta, obviamente nosotros trabajamos como servicio y dentro de un hospital público, no solo con la asistencia, es decir, uno hace una asistencia, tenemos nuestro rol asistencial como psicopedagogos ahí, para hacer la detección, el diagnóstico, el tratamiento, pero también trabajamos fuertemente con lo que es la prevención y la promoción, en la salud del adolescente. No nos olvidemos que esa franja etaria de por sí es una franja etaria que se la considera desde un sistema de salud como la más sana, podríamos decir, pero que sin embargo hay un montón de cuestiones que hay que trabajar para promocionar hábitos saludables, para promocionar el proyecto de vida en los adolescentes, digamos, promocionar y prevenir algunas otras, digamos, tránsitos de dificultad por los que pudieran atravesar el adolescente, como el consumo de sustancias, como trastornos de la alimentación, que esto se ha visto mucho en esta etapa de pandemia, incluso con muchos trastornos de ansiedad, los chicos. Bueno, una vez que llegan ya a mi área, bueno, sí, se hace una evaluación. Yo trabajo fuertemente con la línea de las neurociencias, entonces hago una evaluación neurocognitiva para ver cómo están sus funciones cognitivas y para poder determinar en ese caso si se trata específicamente de una dificultad, problema o trastorno de aprendizaje que tenga un origen neurobiológico, y si no, para ir descartando y ver qué posibilidades hay de ampliar esa mirada con las otras áreas, ¿no es cierto? Yo trabajo con psicólogos, bueno, vuelvo a insistir, con la trabajadora social, con la terapista ocupacional, hay una médica, ginecóloga, entonces vamos viendo cómo trabajar esa cuestión y si en el caso de que, digamos, haya un fuerte componente emocional que ya trasciende, digamos, mi espacio, mi intervención, mis incumbencias, hacemos el trabajo o directamente lo pasamos al área de psicología o lo hacemos, digamos, en común trabajamos las dos áreas. Al trabajar con adolescentes, nosotros nos encontramos con muchos chicos que lamentablemente terminan desertando en la escuela y por ahí cuando ya vienen a esta área es por demanda de los padres que quieren
reincorporar a ese estudiante al sistema educativo. Entonces hay que hacer un trabajo fuertemente también ahí con las escuelas. Por eso digo que más allá de trabajar dentro del ámbito de la salud y en un hospital público, uno tiene intervenciones, digamos, con escuela, trabaja con la familia, o sea, eso siempre lo vemos como un sujeto integral y por ende todas las áreas van a estar implicadas, ¿no? Lo afectivo, lo social, lo vincular, lo escolar. Muchas veces es el docente el que por ahí no tiene una, podríamos decir, una metodología de enseñanza adecuada, que eso dificulta también el rendimiento educativo del estudiante, y en eso tenemos que estar atentos también, ¿no? Un poco así es la cosa en general. Bueno, en el caso mío, primero quiero retomar lo que habías dicho vos, Celia, hace un momentito, y bueno, por supuesto todo lo que comenta Débora, ¿no? Hablabas de que las demandas y que la adolescencia, así como cualquier etapa de la vida, cualquier persona, nos desenvolvemos en una situación compleja, en un mundo complejo. Por lo tanto, las demandas van a ser complejas, van a ser variadas, van a ser diferentes, ¿no? Y esto va a tener que ver también mucho con la subjetividad de cada, en mi caso, voy a hablar de cada consultante. A diferencia de Débora, ¿no? Voy a tomar primero lo que es el tema y el campo de la orientación vocacional. La demanda surge acá, en la mayoría de los casos, es una demanda personal por parte de los chicos, de las chicas, que están justamente en una búsqueda en lo personal que tiene que ver con lo vocacional, ¿sí? Y en otras ocasiones también la demanda viene por parte de los papás, quienes son los que se contactan conmigo. Pero bueno, lo más importante es, más allá de que el primer, vamos a decir, contacto que tengan conmigo, sea ya por parte de los padres o sea por parte de ellos, lo importante es que los chicos tengan ellos esta demanda, esta necesidad de hacer el proceso de orientación vocacional, que estén comprometidos con este proceso, ¿no? Porque es ahí donde se van a poder ver los frutos. ¿Quiénes son los chicos que llegan a la orientación vocacional? Bueno, son chicos y chicas que están en un proceso de búsqueda. Muchas veces esta búsqueda está llena de ansiedades, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a recordar cómo fue nuestro momento en la adolescencia de búsqueda en lo vocacional, seguramente vamos a reeditar todos esos momentos, todas esas sensaciones que tuvimos, ¿no? Hasta en lo físico, en el cuerpo, en lo emocional, en el contacto con los otros, con nuestros padres también. Y bueno, vamos a ver que ahí interjuegan tantas variables, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que es la búsqueda de esta vocación. Es algo tan importante. ¿Y por qué? Porque es una elección, una decisión trascendental en la vida. Eso es lo que hablamos siempre con los chicos. En la vida nosotros tomamos siempre decisiones y hacemos elecciones cotidianamente, ¿no? En todos los ámbitos, desde las más simples a las más complejas. Pero hay ciertas elecciones, ciertas decisiones que son trascendentales. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando son trascendentales? Es que nos van a provocar, ¿no? Van a generar o significan, mejor dicho, un cambio, ¿sí? Significan un cambio que muchas veces está representado por un antes y un después. Elecciones trascendentales en nuestra vida, ponerte de novia o no, casarte, tener hijos, no tener hijos, no tener hijos, no tener más hijos. Son elecciones trascendentales porque nos interpelan en nuestra vida. Y es aquí la elección vocacional también es trascendental, ¿sí? Porque justamente vamos a estar eligiendo qué hacer, ¿sí? Que nos va a atravesar como personas. ¿Por qué? Porque qué hacer, más allá de significar una entrada de dinero, ¿no? Un trabajo, que es lo que todas las personas necesitamos, lo que nosotros intentamos es que
sea una elección madura y autónoma, es decir, madura, ¿por qué? Porque vamos a ir evaluando, los chicos van a ir evaluando las posibilidades que tienen, las diferentes opciones, implica también una reflexión, y autónoma porque si bien el orientador, la orientadora acompaña, está ahí, ayuda, colabora, la decisión es personal. Entonces, esta elección se transforma en una elección trascendental. Y es aquí donde se ponen en juego todas estas ansiedades que van teniendo los chicos, estas incertidumbres, estos temores, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, estos temores que podemos encontrar, los que más se repiten en su discurso, cuando los chicos pueden poner en palabras esto que sienten? Bueno, el temor a fracasar, a que no les guste, ese fracaso, entre comillas, que implique una pérdida de tiempo, ¿sí? Entonces muchas veces ellos dicen, no quiero perder el tiempo, no me quiero equivocar, ¿no? Y bueno, y es justamente ahí cuando surgen estos emergentes que nosotros trabajamos, esta mirada acerca de la vocación, ¿no? Que ha ido cambiando a partir del tiempo, con el paso de los años, y que nos dice que la vocación no es una y para toda la vida. Si bien sigue siendo un proceso o sigue siendo una decisión trascendental, no quiere decir que esto nos vaya a marcar y nos vaya a determinar qué es lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida y no vamos a poder cambiar, bueno, ni nada por el estilo, que eso muchas veces es lo que genera mayor presión. ¿Bien? Entonces, hoy la vocación se nos presenta como algo dinámico, ¿no? Que se puede dar en diferentes etapas de nuestra vida, que se puede ir enriqueciendo, que puede ir cambiando, que puede ir encontrando nuevas configuraciones. Entonces, de esa manera vamos como bajando un poquito esta ansiedad y también que darle a los chicos o hablar acerca de que se tienen que permitir también el equivocarse si tiene que pasar, ¿no? Y si al elegir una carrera, luego con el cursado, se dan cuenta que no es lo que se esperaba, bueno, está bien y se puede cambiar, ¿no? Hay muchos casos, trabajamos mucho también lo que es lo testimonial, donde vamos rescatando, por ejemplo, historias de vida, experiencias de muchos chicos y chicas que muchas veces han tenido que pasar por esto, han tenido que pasar por el cambio de una carrera hasta que encontraron algo que los llenó, que los completó y que los hizo feliz. Eso es importante y eso siempre remarcamos, ¿no? Hacer algo que te llene, que te haga feliz. Si bien uno se va a encontrar muchas veces con frustraciones, que por supuesto se dan en todo trabajo, en todo ámbito de nuestra vida, ¿sí? Cuando nos podemos dar cuenta que lo que elegimos es nuestra vocación, que nos gusta, que nos apasiona, cuando después de un momento malo, después de una frustración, pasa un tiempo, nos vamos a acostar, lo conversamos con nuestra almohada, pero después sigo eligiendo esto que estoy haciendo. Voy cambiando, voy buscando nuevas estrategias, pero sigo eligiendo esta profesión, este oficio, esta ocupación, lo sigo haciendo y voy trabajando cada vez más para mejorarlo. Entonces, bueno, varios de estos aspectos son los que vamos trabajando con los chicos en la orientación vocacional. También ir desmitificando algunas cuestiones que tienen que ver con las carreras, en las cuales hay muchos prejuicios y mitos, ¿no? Principalmente la que tiene que ver con las que nos van a permitir aquellas carreras tradicionales o aquellas que nos van a permitir un gran ingreso de dinero, y trabajamos con una fantasía, con un imaginario que tienen los chicos acerca de que con determinadas carreras vamos a tener un buen pasar, vamos a ganar mucho dinero, vamos a tener un buen auto, nos vamos a ir de viaje, etcétera. Pero, bueno, trabajamos que estas cuestiones también son relativas. Y lo que se pone en juego, más allá de ciertas carreras, también hay algunas variables que son contextuales y que son circunstanciales. Entonces, en determinado momento histórico, en determinado sector geográfico, algunas carreras van a tener un mayor auge, un mayor desarrollo que otras, ¿sí? Por ejemplo,
ejemplo, en esta época de aislamiento que tuvimos que atravesar, ¿no? Y que fue produciendo tantos cambios, que nos fue llevando de alguna manera y obligando a perfeccionarnos y a actualizarnos en lo que tiene que ver con las TICs. Muchas de estas carreras que tenían que ver con lo tecnológico tuvieron una explosión, vamos a decir, favorable y vertiginosa, bueno, que ha producido como un mayor desarrollo en las mismas, pero también produjo cambios en las otras, o sea, y aquellas que estaban un poquito, vamos a decirlo así, quedadas en el tiempo, ¿sí? Se fueron actualizando también y fueron cambiando, ¿bien? Entonces, esas son las cuestiones circunstanciales que tenemos que tener en cuenta. Contextuales también, porque muchas veces uno se recibe, termina una carrera que si está en un lugar determinado del país quizás no tiene tanta salida o tanta demanda laboral como lo tienen otros, ¿sí? Entonces, y es aquí donde siempre vemos que la importancia que se le da a lo que uno pone de uno mismo, ¿sí? Entonces, vamos a decir, el éxito profesional, y lo vamos a llamar como éxito, ¿qué vamos a entender como éxito? El ser feliz en tu profesión, el insertarte laboralmente, y no voy a hablar de la cantidad de dinero que se va a ganar, ¿sí? Sí, lo necesario que uno tiene, que uno espera de una profesión, por supuesto, no podemos dejar de lado eso. Pero hablamos de éxito entonces cuando vos sos feliz en lo que haces, disfrutás lo que haces, te gusta, te llena, te completa, ganas dinero, por supuesto. ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que importa acá? La iniciativa, las ambiciones de las buenas personales, es decir, las metas que te propongas, todo aquello que te propongas, te fijes como una meta y trabajes en eso para alcanzarlo, las ideas, los proyectos, ¿sí? Hoy en día, una persona que no tiene sus proyectos, sea la profesión en la que sea, como que le falta algo, ¿no? Y eso es lo que va a marcar la diferencia. La pasión que le pongas, la iniciativa, tus ideas, tus proyectos, saber comunicarlos, ¿sí? Eso es lo que va a marcar el éxito en la profesión que cada uno elija. Así que, bueno, a grandes rasgos es como muy vasto el campo y todo lo que se trabaja en el área de la orientación vocacional, porque como les decía hace un ratito, ¿no? Te interpela en lo profundo y no tiene que ver con la edad, ¿sí? No es porque tengas 17 años, o sea, nos sigue interpelando a los 25, a los 35, a los 45, a los 50, en la etapa de jubilación. Es decir, estamos atravesados en nuestra vida por este aspecto de lo vocacional, ¿no? Y en nuestro trabajo, yo creo que a ustedes también les debe pasar seguidamente, que nosotros nos preguntamos, nos repreguntamos, reflexionamos acerca de lo que estamos haciendo, vamos haciendo cambios si lo necesitamos, ¿sí? Nos vamos actualizando y vamos reeligiendo nuestra carrera, ¿sí? Vamos confirmando nuestra elección, así como se hace la confirmación en la fe a los 15 años, bueno, nosotros vamos haciendo la confirmación de la carrera elegida, ¿sí? Y esto yo creo que es lo que nos mantiene activas, ¿no? Es el motor que nos lleva como a actualizarnos, a perfeccionarnos constantemente, al intercambio también con los colegas, con las colegas, porque es ahí donde uno se enriquece, en el intercambio con otros, en el trabajo interdisciplinario. Así que yo creo que nosotros, como les digo, siempre vamos a estar interpeladas, ¿sí? Por la vocación, descubriendo nuevas cosas también, aquellas cosas que nos gustan y que van a ir complementando también nuestro trabajo. Eso es otro aspecto importante, porque muchas veces los chicos confunden o cuando están poniendo, ¿no? En evaluación todos esos gustos, todas esas posibilidades, hay muchas cuestiones que tienen que ver con hobbies, con pasatiempos, con gustos personales, y muchas veces es como que dicen, bueno, pero elijo esto, por ejemplo, me gusta mucho jugar al fútbol, me gusta mucho jugar al básquet, ¿será que tengo que ser futbolista? ¿Será que tengo que ser basquetbolista? O bueno, me gusta pintar, tendré que ser artista, pero también me gusta, por ejemplo,
no sé, la educación. Entonces, ahí vamos trabajando que en nuestra vida hay muchas cosas, muchas actividades que nos causan satisfacción y que nos van a acompañar. Y no por eso necesariamente esa se tenga que convertir en nuestra profesión, pero sí nos van a acompañar el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tu gusto por los animales, Débora, ¿no? Te va a acompañar toda tu vida y siempre, por ejemplo, te van a gustar los perritos siempre y capaz que los vas a cuidar y te va a gustar y puedes poner un refugio de animales, puedes trabajar en la protectora y a la vez ser médica. Celia, tu gusto por el té y los blends y todo, y bueno, y eso te complementa en tu tarea. Vos sos Celia, sos psicopedagoga, te gusta, no sé, te gusta los telas, trabajar en esa área. Vos, Débora, bueno, sos psicopedagoga, trabajás en el hospital, pero a la vez tenés esas otras actividades que a vos te completan y te hacen ser lo que sos, porque si te faltaría eso, te faltaría algo. Entonces, más allá de la profesión que nosotros elegimos, tenemos estas otras actividades y estos otros pasatiempos que nos van a ir dando también nuestra identidad en lo personal y en lo profesional, en lo vocacional. Así sí, que bueno. María, y me gustaría, yo te escuchaba muy atentamente y bueno, yo hablé mucho de la parte pública, yo tengo la ventaja también de tener mi sitio privado, digamos, mi consultorio privado, y todo eso que vos ibas hablando, yo te escuchaba y es fantástico ver, dimensionar las diferencias, los ámbitos, ¿no? Lo cultural, porque yo lo puedo ver en todo esto que vos lo ves, la demanda, el trabajar estas cuestiones con los adolescentes de la elección, del no temer al equívoco y todas esas cuestiones, yo las puedo trabajar y aunque quede feo decirlo, pero de una manera diferente porque, o sea, la población que tenemos en el hospital público, digamos, los chicos ni siquiera se plantean seguir estudiando una carrera. Entonces digo, en buena hora, digamos, que un adolescente, un joven, llegue con esta demanda, porque quiere decir que algo de proyecto hay, que los temores los vamos a tener todos, pero que sin duda, digamos, el circuito de recompensa cerebral nuestro tiene que ver con esto, ¿no? Con proyectarnos, con tener un futuro, con decir, bueno, quiero más, más, más. Siempre lo hablo por ahí en casa porque, bueno, ¿no? Yo ya me recibí, tengo mi título, hice mi posgrado y sigo haciendo cursos y sigo, no, digo, bueno, por ahí mi circuito de recompensa está en eso. Eso me da dopamina, me siento bien, me da placer, pero no todo les pasa. Digo, en esta población de la que estamos hablando, muchas veces el circuito de recompensa de los pacientes que yo atiendo en el servicio de adolescencia tiene que ver con el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo se dan estas diferencias en los distintos ámbitos? Porque esto que vos estás diciendo, que es fantástico, no nos pasa a nosotros en la parte pública. No hay demanda de orientación vocacional porque no hay proyecto de vida. O sea, los chicos ni siquiera se plantean terminar el nivel primario. ¿Entendés? Entonces digo, en buena hora que estos pacientes lleguen a nuestro consultorio, y si no llegan a nuestro consultorio, tratar de demandar eso. ¿Y cómo lo hacíamos nosotros? Que es algo que lamentablemente con la pandemia lo hemos perdido y que tratamos de empezar a recuperarlo, salir a las escuelas, dar talleres, hablar de esto, entender que la elección vocacional es una parte de un proyecto de vida, que ese proyecto de vida también tiene que ver con otras elecciones, que no es solo de la vocación, es esta elección que vos decías, ¿no? Ser mamá, no ser mamá, cuidarme, trabajar ahí lo que es educación sexual integral para prevenir un embarazo adolescente no deseado, digo, que esa ventaja nos da el hospital cuando tenemos que trabajar prevención y promoción y por ahí tratar de despertar esa demanda que lamentablemente en esta población particular, digamos, que asiste al hospital, no está. Todo esto bonito que vos decís no está. Y yo te digo porque yo lo trabajo acá en la parte privada y es fantástico porque el adolescente viene, ya tiene un proyecto, está indeciso, no sabe si hacer el desarraigo, no sé, quiero ir a Córdoba, pero la verdad es que no sé porque pero ya hay un proyecto, ya hay una idea, ya hay una visión. Los chicos que asisten al hospital no la tienen, ni siquiera la tienen, porque, vuelvo a insistir, ese sistema de recompensa
digamos, en un adolescente, que es el que vos hablas, de querer progresar, tener, no importa si no se va a llenar de dinero, lo va a ir después lo va a ir averiguando bien y se va a ir dando cuenta que, bueno, ay, yo pensaba que me iba a dar mucha plata y no me da, no importa, pero ya hay una visión. Estos chicos no la tienen. O sea, vuelvo a insistir, el sistema de recompensa, digamos, y nosotros lo vemos mucho porque estamos en salud, va por otro lado, por el consumo de sustancias, por el consumo, digamos, por una alimentación que no es sana, digamos, es comer, 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 es, digamos, el sistema de recompensa es la bulimia, la anorexia, yo con eso me siento feliz y eso me recompensa. Digo, qué bárbaro esta conversación porque, digamos, nos da la pauta de que estamos hablando de adolescentes, pero cada uno con su singularidad y el contexto y el ambiente y el lugar donde uno los ve, que yo tengo el privilegio de verlos en la parte pública y acá, me demarcan esa diferencia, esa singularidad. Y entonces, vuelvo a insistir, yo soy una de las que, bueno, los que me conocen, pregono porque vuelvan a abrirse esos espacios en donde uno pueda ir a hablar con los adolescentes. No sé si es la escuela, si es el club deportivo, si es la cancha, no sé, pero tenemos que salir a hablar para despertar esa demanda que vos estás diciendo que es fantástica. No importa si después, digamos, se dan cuenta que la carrera le hicieron 2 años y no era lo de ella y se cambiaron a la otra, pero ya hay un proyecto, ya hay una idea, ya hay un progreso en su mirada, en su visión o en la visión de, aunque venga de un mandato paterno, no sabemos, pero ya hay. A mí me preocupan los chicos que realmente no tienen proyecto de vida, que solo piensan en el presente, que les da igual estudiar, no estudiar, digamos, ir a la cancha, hacer una actividad recreativa, no hacerla. Y eso es, ahí es donde creo que también tenemos que empezar a trabajar fuertemente para despertar esa demanda, que tengan esa idea de proyecto, que no importa lo que sean, yo siempre hablo con los chicos, no importa si es un oficio, ¿te gusta hacer pan? Qué bueno, genial, vamos, hagamos pan, no importa. No se trata de tener un título universitario, pero vuelvo a insistir, qué bueno sería que las escuelas también, porque escuchando que trabajas en una escuela, en un colegio, qué bueno que sería que desde el colegio se den estos espacios, ¿no? Que a veces se dan, a veces a nosotros nos han invitado muchas veces a dar talleres y demás. Y que en realidad uno los plantea los talleres como un taller de proyecto de vida, y en realidad haces un poco de todo, sale todo lo que es educación sexual integral, bueno, salen un montón de tópicos interesantes para trabajar en la adolescencia, ¿no? Y también descubrimos, lamentablemente, no pasa en todos los casos, pero también descubrimos que la institución educativa está muy obsoleta respecto de muchas cuestiones que tiene que trabajar con los adolescentes. Muy obsoleta, incluso te podía decir hasta iatrogénica en algunos casos, porque vos vas a hablar de proyecto de vida, vas a hablar de esto y los chicos te dicen, todo esto que usted me está diciendo, la verdad no lo sabía. Siempre pensé que era una tonta, que nunca iba a poder llegar a nada. ¿Pero por qué? Sí, porque la profe de matemáticas siempre dice, ¿ustedes qué? ¿A dónde van a llegar? No van a llegar a nada, si ni siquiera saben pensar, piensen. Digo, ¿no? También hay que estar atento un poco a eso, porque la verdad que a mí esa situación me deja como muy angustiante, ¿no? Siempre pensamos en yo escucho a veces a gente cercana a mí, colegas y no colegas, personas que trabajan conmigo que no son del área, familiares. Y, ¿cómo le cambiamos la cabeza a los adolescentes? ¿Cómo? No hay que cambiarle la cabeza al adolescente, digamos. O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar cómo trabajar, cómo vincularnos con el adolescente para justamente mejorar digamos, estas instancias que queremos, digamos, llamémosles como sea, que aprendan mejor, que se cuiden, que tengan proyectos, que estudien, no sé, pero digo, siempre la culpa en el adolescente, no siempre el rótulo en el estudiante. Y no me parece, hay que cambiar un poco esa mirada. Los chicos en la pandemia yo he visto muchísimo cómo, digamos, la deserción escolar se dio por una desvinculación o desconexión, ¿no? Que antes no estaba eso. Antes, bueno, había deserción, quizás muchos otros factores, pero digo, encima ahora se agrega esto. Entonces hay una ruptura. Hay una ruptura y esa ruptura también impacta en la planificación, en la organización, digamos, voy a hablar un poquito de mi área, pero digo, nosotros para planificar algo, para proyectar, necesitamos también que nuestras funciones ejecutivas empiecen a estar un poco más maduras para digamos, ampliar ese pensamiento, para autorregular nuestras emociones, porque también en esa elección, ellos tienen que saber qué cosas que van a tener que dejar. Yo siempre cuando pregunto a los chicos, ¿qué significa elegir para ustedes?
Entonces, la mayoría de ellos me dice, y es hacer lo que me gusta, y es tomar esto. No, elegir también implica dejar cosas. Y entonces te empiezan a mirar como diciendo, no, pero sí, elegir es dejar algo. Y entonces, eso también es que ellos puedan autorregular, inhibir, saber que hay cosas que sí, que no. Bueno, yo quiero estudiar, tengo un parcial el lunes, bueno, el sábado no salgo a bailar. Hay cosas que tengo que dejar. Entonces, bueno, pero todo eso se da también, vuelvo a insistir, porque hay una demanda, hay una idea, hay algo que está volando ahí que te hace pensar que ese adolescente tiene un proyecto. Ahora, hay adolescentes que no. Y ahí es donde, eso es lo que a mí me preocupa fuertemente y ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Pienso, estoy convencida de eso y aspiro a que las escuelas abran y aspiro a que vuelva toda la normalidad, porque son lugares de encuentro que los adolescentes no lo tienen en otros ámbitos y que muchas veces el hecho de que las escuelas estén cerradas también se convierte en un factor de riesgo para ellos, ¿no? Entonces, bueno, aspiro a eso. Tal cual, Débora, justamente lo que vos mencionás es lo que nos muestra otras realidades, ¿sí? Tiene que ver justamente con esta complejidad de la que estábamos hablando. ¿Cuántas realidades diferentes en los chicos? Bueno, los que asisten al servicio donde vos trabajás, como bien decís, ¿no? No es lo mismo por ahí que el que consulta de forma privada, ¿no? Es justamente lo que vos mencionabas, este proyecto de vida que algunos poseen y otros no. Y es ahí donde uno se tiene que focalizar, donde se tiene que trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? Y también esto que decías de las escuelas, qué importante, qué importante que es en la vida de cada uno de los chicos. Más allá, porque no es solamente, la escuela no es solamente su función pedagógica, ¿no? Sino que, bueno, es mucho más profundo que eso. Por otro lado, también se vio muchos chicos no voy a adentrarme mucho en esto porque no soy especialista, pero muchos chicos con procesos depresivos, ¿no? Adolescentes, se ha dado mucho en esta época de la pandemia, quizás no tanto los niños, porque los niños por ahí se entretienen con otras cosas, ¿no? Pero los adolescentes que es para ellos tan importante, sus grupos de pares, bueno, las salidas, el vínculo, el contacto, y esto en el caso de aquellas personas que cumplieron con el aislamiento, ¿no? Se vieron muchos de los chicos afectados. Inclusive esto se hizo muy notorio cuando comenzamos, ¿no? Con la presencialidad de a poquito, por las burbujas, también el tema de las inasistencias, y también por otro lado, los chicos que asistían era como que todavía no terminaban de encontrarse, ¿no? Después de un lapso de tiempo considerable, ¿no? Volver a la escuela con un sistema por ahí para ellos no conocido y para todos nuevo, como es este sistema de burbujas, donde no están con la totalidad de sus compañeros, cuando los profes muchas veces mencionaban, nosotros le hablamos, le digo, entienden, y los chicos como que se quedan mirándonos, ¿no? Entonces, es este trabajo el que ahora nosotros vamos a tener que hacer. Esta revinculación de los chicos con la escuela y todo lo que ella comprende, ¿no? Así que, bueno, sí, da para mucho realmente. A mí me llamó mucho perdón, a mí retomando lo que vos acabas de decir, me llamó mucho la atención, por ejemplo, nosotros nunca dejamos de trabajar, o sea, al pertenecer a salud, digamos, nosotros dependemos del Ministerio de Salud y bueno, salud tenía que seguir laburando, yo no sé lo que es, digamos, estar en la casa. Entonces, nosotros hemos trabajado desde la presencialidad, desde la virtualidad, pero digamos, concurriendo en nuestros lugares de trabajo. Y lo que yo sí notaba que en el año pasado, a mitad del año pasado y un poquito más adelante, los chicos querían volver. Querían volver. También hemos detectado estas cuestiones, ¿no? Chicos que venían muy bien en la escuela y bueno, han empezado a decaer con depresión, muchísimos trastornos de alimentación. Hemos tenido que incorporar una psiquiatra nosotros al servicio de adolescencia, cosa que antes no la necesitábamos entre comillas, pero empezar a medicar a adolescentes es algo que nos tiene que llamar la atención, porque bueno, estaban justamente con trastornos de ansiedad, con fobias, con depresión. Y bueno, y lo que yo he notado ahora es que los chicos
que han empezado a volver de a poco, no quieren ir a la escuela. La otra vez tuve una consulta de una mamá que me dice, yo no sé cómo hacer, mi hijo va 2 veces a la semana, no quiere ir, y me dice que no le insista más porque que si no se va a suicidar, o que tenía idea suicida. ¡Wow! Qué impactante, ¿no? Porque, y eso yo lo he notado con muchos pacientes, de querer volver, allá no querer volver. Y yo no me quedo con la frase del no querer, ¿no? Como una cuestión volitiva, digo, de voluntad. Hay que hacer todo, aunque suene como muy vulgar la frase que somos animalitos de costumbre. Llega un momento que los adolescentes, los niños y muchos adultos que han quedado haciendo trabajo en sus casas se acostumbraron. Bien, mal, funcional, no funcional, se acostumbraron. Entonces, incluso con muchos docentes ha pasado. Entonces digo, nos acostumbramos, nos rigidizamos. Es como que nos rigidizamos ahí, hemos perdido esa flexibilidad cognitiva que antes la teníamos, porque la vorágine del día nos decía que teníamos que ir allá, venir acá a la escuela, poner, sacar. Entonces, nos hemos, como ya estamos flexibles, sabíamos que había cosas que nos hemos rigidizado tanto que de repente los chicos no saben, no pueden, no es que no quieren, readaptarse, porque es un proceso de readaptación, de volver a aprender. Y ahí las escuelas tienen que empezar a mirar eso. No podemos pretender que la escuela vuelva ahora con el sistema burbuja, pero como era antes. No, imposible. No, no, no. No, tiene que volver a jornada. Tiene que empezar a mirar esta cuestión. Tiene que pensar que, digamos, los adolescentes, como cualquier sujeto, somos seres emocionales. Primero somos emocionales, ¿no? Y después, bueno, empezamos a incorporar cuestiones que hacen a nuestro razonamiento lógico. Y si no consideramos lo emocional, ¿no? Esa aula, esa escuela, ese espacio, esa organización, se convierte en un ambiente amenazante, ¿no? Amenazante. Entonces, tampoco va a funcionar. Tampoco el estudiante va a querer ir, digamos, de repente es un ambiente estresor y nadie quiere estar estresado, ¿no? Pasa en los trabajos tampoco. Yo si voy a trabajar en un lugar donde me siento que estoy estresada, que es un ambiente donde, digamos, es más miedo que otra cosa lo que tengo, de cómo voy a actuar, de cómo voy a trabajar, si no tengo, digamos, esa libertad, al menos, digamos, en mis decisiones laborales, y sí, va a llegar un momento que no voy a querer ir. Digo, y en eso tenemos que trabajar también, porque el adolescente o el niño, a mí me pasa que yo soy mamá, además de psicopedagoga, tiene que readaptarse, digamos, readaptarse, pero ojo, la escuela también tiene que readaptarse al contexto. Yo he visto durante mucho tiempo que la escuela trabaja, digamos, con sus propias normas como si fuese un compartimento estanco de la sociedad, ¿no? Entonces, el famoso versito de la escuela te prepara para la vida, como si la escuela sería una cosa y la vida sería otra. Y esta pandemia nos vino a demostrar que la escuela es la vida misma y que la escuela tiene que trabajar para cuestiones que nos pasan en la vida misma. No son dos cosas distintas. Hay que abrir la escuela, ¿no? Hay que abrir la escuela en todos los sentidos. Si no, imposible que hablemos de, digamos, de diversidad, de inclusión. Hay que tener en cuenta todos estos factores que ya deberíamos tenerlo en cuenta desde antes, pero esto de la pandemia más todavía. Agudizó. Muy bien, qué interesante, chicas, pero además de sus realidades y de sus intervenciones particulares, qué interesante para poder pensar todas nuestras intervenciones como complejas, porque nuestro objeto es complejo y sobre todo porque los sujetos somos complejos, ¿no? Y que lo contextual, que no es este contexto de pandemia, es lo social, lo emocional, lo biológico, lo neuropsicológico, lo que incide, digamos, todas estas variables inciden e impactan en el aprendizaje, porque todo lo que ustedes están hablando tiene que ver con aprender, ¿no? Y aprender, y como vos decías, Débora, también, desaprender cuestiones que ya teníamos y que necesariamente debemos volver, ¿no? a encontrar nuevas formas de habitar los espacios escolares, como dicen algunos autores, ¿no? Así que bueno, les agradezco muchísimo, chicas, muy interesante. Ojalá podamos seguir profundizando en otros encuentros sobre cada una de estas temáticas y a quienes nos acompañan en esta jornada,
poder pensar que la psicopedagogía tiene una gran cantidad de áreas y de ámbitos de desarrollo profesional en el cual pueden incluirse y que más allá de que esta sea salud o educación o cualquier otra área, la salud, la educación y cualquiera de esas otras áreas andan mezcladas en estos sujetos que, como vos decías, Débora, tienen que ver con la vida misma. Así que muchísimas gracias, chicas, gracias por sumarse y seguimos en contacto seguramente. Gracias por convocar. Y bueno, un gusto, María, compartir con vos también este conversatorio, este diálogo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Celia. Y bueno, y también Débora, como dije recién, uno aprende con el intercambio, ¿sí? Cuando escucha a la colega, ¿no? Cuando conoce las experiencias, cuando escucha los testimonios, y eso también nos va enriqueciendo a cada uno de nosotros en nuestros conocimientos y en nuestra práctica. Yo creo que de todo lo que se dijo acá da para trabajar miles de temas más. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Buen fin de semana. Gracias. Chao, chao.